Hola a todos, soy Belaris, estudiante de la carrera de licenciatura en Estadística de la Universidad El Salvador en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo un ejercicio que tiene que ver con el tema muestreo aleatorio estratificado, y también tenemos que recordar alguna teoría básica concerniente a ese tipo de muestreo. Veamos el enunciado del ejercicio. Entonces, se desea estimar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad YXY organizados en excelentes, muy buenos y buenos. El detalle se presenta en la siguiente tabla. Entonces los estratos son 3, y para el primer estrato de los estudiantes organizados en excelentes, su tamaño de población es de 500, y tenemos el dato también que su varianza es de 10. Para el segundo estrato, el tamaño de la población es de 1000, su varianza es de 26.64, y para el tercer estrato, su tamaño de población es de 2000 y su varianza es de 25.8. Entonces tenemos en total una población de 3500 estudiantes. Entonces lo que se nos pide es encontrar el tamaño de muestra con las tres fijaciones si se tiene un límite de error menor a 2, y los costos son 1, 4 y 25 respectivamente. Vamos a la parte de la solución. Vamos a establecernos un nivel de confianza para poder encontrar una forma alternativa de obtener el tamaño de la muestra, porque en el enunciado no se nos da este dato, y para poder aplicar las fijaciones necesitamos conocer el tamaño de la muestra. Recordemos que el propósito de las fijaciones es poder conocer cuántos números de unidades vamos a tomar de cada estrato de tal forma de poder formar el total de nuestra muestra. Entonces, vamos a encontrar un n0 que nos va a servir para poder encontrar el tamaño de la población, y vamos a establecernos un nivel de confianza del 95%. Además, una forma de poder encontrar la varianza sin tener una fórmula que ya vimos anteriormente es que podemos dividir el error al cuadrado entre el z correspondiente al nivel de confianza al cuadrado. Entonces, esa sería una forma alternativa de poder encontrar la varianza. n0 tiene la siguiente expresión para poder encontrar el tamaño de la muestra. Entonces es 1 sobre n, que es el tamaño de población, por la varianza, todo esto multiplicado por el tamaño de cada estrato por su respectiva varianza. Veamos cómo encontramos ese n0. Entonces, al sustituir los valores, tenemos 1 sobre 3500. Esto multiplicado, recordemos que se nos decía que el error era menor a 2, y como nos hemos establecido un nivel de confianza de 95%, su z respectivo es de 1.96. Para el primer estrato, el tamaño de la población era de 500 y su respectiva varianza era de 10. Para el segundo era de 1000 y su respectiva varianza era de 26.64, y para el tercero tenía un tamaño de población de 2000 y una varianza de 25.8. Realizando estos cálculos nos da en el numerador 8324 y en el denominador 3644.3148. Realizando el cociente tenemos un valor del n0 de 22.84. Entonces, una forma equivalente de poder encontrar el valor de la muestra, les decía que necesitamos el valor de n0. Entonces, podemos encontrar a n, tamaño de la muestra, haciendo el cociente de n0 entre 1 más la proporción que encontramos de n0 entre n. Al sustituir los valores tenemos 22.84
acá me hace falta un punto, sobre 1 más 22.84 entre 3500. 22.84, realizando la operación correspondiente al denominador, nos da 1.00653 y tenemos un valor de n igual a 22.69. Lo aproximamos a un entero y vamos a decir que nuestro tamaño de población va a ser igual a 23. Ahora que ya tenemos el tamaño de la población, ya podemos hacer las fijaciones que nos están pidiendo. Primero vamos a encontrar la fijación proporcional. La fórmula para poder encontrar la fijación en cada uno de los estratos viene dada como el tamaño de la muestra por la proporción que encontramos en cada estrato. Y esta es el tamaño de cada estrato entre el tamaño de la población total. Entonces, para el primer estrato tenemos que el tamaño de la muestra es de 23, el tamaño de la población para el primer estrato era de 500 y el tamaño de la población total era de 3500 estudiantes, por lo que nos da un resultado de que del primer estrato tenemos que tomar una muestra de 3. Para el segundo estrato hagamos lo mismo, 23 por su tamaño poblacional entre el tamaño de la población total, y esto nos da un valor de 7. Y para el tercer estrato tenemos el tamaño de la muestra por su tamaño poblacional entre el tamaño de la población en total. Esto nos da un valor de 13.14, pero si vemos acá lo hemos aproximado a un entero. Si recordamos, el tamaño de la muestra era 23. Entonces, la fijación proporcional nos dice que del primer estrato tomemos nada más a 3 estudiantes, del segundo estrato que tomemos a 7 de ellos, y del tercer estrato tomemos a 13 estudiantes. Y si sumamos el número de muestras de cada estrato, se nos hace un total de 23 en nuestra muestra total. Ahora veamos lo que nos da en la fijación de Neyman. Entonces, su fijación es que vamos a multiplicar el tamaño de la muestra que encontramos, que era de 23, por el cociente que vamos a obtener del estrato que estamos haciendo, un estrato I, digamos, su tamaño de población, por la desviación, porque recordemos que el propósito de la fijación de Neyman es hacerlo con respecto a la dispersión dentro de cada estrato. Entonces vamos a ver cuál es el estrato donde se tiene más dispersión y de este vamos a tomar un número mayor para la muestra con respecto a los demás estratos. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por la sumatoria de multiplicar el tamaño de cada estrato por su respectiva desviación. Este dato no nos lo han dado directamente, pero como tenemos la varianza de cada estrato, pues solamente obtenemos la raíz cuadrada de la varianza, y así vamos a poder obtener la desviación de cada estrato. Vamos a sustituir estos valores para el primer estrato. Entonces tenemos que el tamaño de su población era de 500 y sacando la raíz cuadrada de la varianza del primer estrato nos da como resultado 3.162. Y aquí abajo tenemos la sumatoria que corresponde a cada estrato de multiplicar su tamaño de población por su desviación. Entonces para el primer estrato tenemos un resultado de 2.15. Entonces lo vamos a aproximar al entero, que lo vamos a dejar con 2. Vamos a la siguiente, que vamos a calcular la muestra para n sub 2, y como ya tenemos el valor, recordemos que habíamos encontrado para el primer estrato el valor de la sumatoria, pues ya no va a ser necesario volverla a escribir y tenemos el valor de 16.900.5. Entonces el tamaño de la población por su desviación entre la sumatoria que habíamos encontrado anteriormente, todo esto multiplicado por el tamaño de la muestra, nos da como resultado un valor de 7.02 y lo vamos a dejar a un entero de 7. Entonces lo mismo vamos a realizar para el tercer estrato y tenemos un resultado de 14.
Recordemos que para el primer estrato habíamos obtenido el valor de 2. Entonces, una muestra de 23 para un muestreo estratificado nos dice que del primer estrato vamos a obtener 2, del segundo estrato vamos a obtener 7 y del último estrato vamos a tomar 14 estudiantes, y eso nos va a conformar un total de 23 unidades en nuestra muestra. Ahora vamos a realizar lo que es la fijación óptima. La fijación óptima, el propósito es tomar en cuenta lo que son los costos. Entonces la fijación óptima tiene la siguiente fórmula, y es el valor de la muestra por para el primer, por ejemplo, para un estrato I tenemos que el tamaño del estrato por su desviación, esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada del costo y lo vamos a dividir entre la sumatoria que encontramos acá abajo. Entonces calculemos la fijación óptima para el primer estrato. Su tamaño de población era de 500, la desviación de 3.1623 y el costo se nos decía que era de 1. Entonces acá tenemos la sumatoria y eso nos va a dar como resultado en el numerador de 36.366.45 y en el denominador de 6.193.61. Recordemos que este valor para los siguientes estratos ya no va a ser necesario calcular toda esta sumatoria porque ya tenemos el resultado acá y va a ser el mismo para todos. Entonces, para finalizar, el primer estrato nos dice que vamos a tomar solamente a 6 estudiantes de estos. Ahora, para calcular el tamaño de muestra del segundo estrato, hacemos lo mismo y recordando que se nos decía que el costo era de 4 y nos da un valor de 9.58. Entonces lo vamos a aproximar al entero próximo, que va a ser de 10. Ahora para el tercer estrato hacemos lo mismo y el costo nos decía que era de 25. Entonces tenemos un tamaño de 7.54 que lo vamos a aproximar a 7. Entonces esto es lo que se nos presenta en las diferentes fijaciones para poder calcular nuestro tamaño de muestra utilizando un muestreo estratificado.